Telerama Noticias presenta su segmento Entrevista. 7 de la mañana, 40 minutos, como lo hacemos todos los viernes, siempre analizamos un tema especial y para eso invitamos tanto a especialistas en temas como en el caso de hoy, que son los alimentos transgénicos. Y quiero saludar en Quito al doctor César Pacimiño, especialista en genética médica. ¿Cómo le va, doctor Pacimiño? Buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y también quiero saludar a la doctora Mónica Álvarez, nutricionista en Cuenca. ¿Cómo le va, doctora? Buenos días. Muy bien, gracias. Buenos días. A los dos, agradecerles y por aceptar esta invitación, por un tema que en los últimos tiempos sin duda ha generado reacción, porque la gente se podrá preguntar qué son los alimentos transgénicos, y no es otra cosa que son alimentos derivados de organismos modificados y creados por ingeniería genética. Pero realmente ese es un concepto muy concreto, muy específico. ¿Qué hay más allá del concepto o de lo que se podría saber que es un transgénico, doctor Pacimiño? Muy bien. El transgénico, por definición, es un organismo que se ha obtenido mezclando en realidad material genético de especies diferentes. Se saca material genético de una y se pone en otra para obtener una cualidad nueva, una cualidad que involucre algún cambio en la estructura del animal que recibió el material genético. Entonces así se ha logrado hacer varias cosas en algunos niveles de actividad de la ingeniería genética. Se ha creado medicamentos, anticuerpos, vacunas, etcétera, y también, por supuesto, el tema que es controversial, el de alimentos. Incluso hay una noticia muy reciente de que se aprobó ya el consumo para consumo un salmón transgénico que tiene 3 veces el tamaño de un normal y que tiene características hasta donde dice los organismos de control, o sea, similares al salmón normal. O sea, lo permitido, equivalente. Lo permitido, doctor. Exactamente. Ya. Ahora, la pregunta, doctora Álvarez, ¿realmente estos alimentos son riesgosos para nuestra salud o no? Lamentablemente no hay estudios científicos que demuestren a largo plazo cuáles serían los impactos sobre la salud, y también lamentablemente quienes hacen estos estudios son los mismos fabricantes de este tipo de alimentos, o los, entre comillas, independientes, son financiados por los mismos que producen los transgénicos. Entonces, de los estudios que se han podido hacer lo más independientemente posibles, como por ejemplo hechos por Greenpeace, que no son concluyentes, sino simplemente recomendatorios, o de médicos. Hay una asociación médica británica, por ejemplo, que también hace unos estudios en donde se dice o se recomienda que por lo menos no se use como marcadores antibióticos. Parte de las bondades que pueden tener los transgénicos es defenderse por sí solos, por ejemplo, de virus, de bacterias que puedan atacarlos. Sin embargo, como se utilizan residuos de antibióticos como la amoxicilina, por ejemplo, entonces se dice que el impacto podría causar resistencia a los antibióticos de parte de los seres humanos, o incluso se piensa que podrían a futuro causar daños en ciertos órganos como el hígado, que está involucrado en lo que es descomposición de los alimentos. Entonces, en realidad no hay estudios científicos serios. Pero a juicio suyo, doctora, pero a juicio suyo, ¿son riesgosos o no? Yo al menos... ¿Se atreve a decir? A ver, primero que casi no nos libramos de nuestro país del consumo de transgénicos. Sin duda, es muy difícil saber qué tipo de alimento uno se está consumiendo, aunque la ley dice que deben estar marcados como tal en los empaques. A criterio mío, en mi casa evitamos el consumo de transgénicos, en realidad, precisamente porque no hay algo concluyente, y precisamente porque, por ejemplo, en el caso de bacterias bueno, son microorganismos que salen simplemente al medio ambiente y se pueden estar contaminando con los alimentos propios que nosotros consumimos, e incluso se generan sustancias tóxicas, por ejemplo, que están siendo botadas al suelo, al medio ambiente, y que se acumulan y que las otras plantas que no eran transgénicas luego están absorbiendo, y en realidad no se sabe qué puede producir a futuro. Hay otros estudios, por ejemplo, que demuestran en ratas que hay la baja producción o la baja fertilidad. No hay estudios en seres humanos. Ya, doctor Pacimiño, ¿qué hacemos ante toda esta situación? Bueno, yo creo que se ha creado un ambiente de temor
poco fundamentado en relación a los transgénicos. ¿Es un mito o es una realidad el tema de los transgénicos? Yo trabajo en genética, pienso que es un mito. Las técnicas actuales incluso están evidenciando que se puede construir transgénicos con una técnica que ha revolucionado la ingeniería genética, que es la edición de genes, y entonces no está evitándose el usar vehículos que metían genes extraños en los organismos, digamos así, y está editándose. Es como escribir en una computadora una frase, y eso es lo que se está haciendo ahora en ingeniería genética. Entonces creo que hay mucho mito. La doctora también ha puesto en la discusión una cosa que es tremendamente importante, y es que no hay evidencia científica de que los transgénicos sean malos. E incluso ahora se está manejando otra cosa, que hay tanta contaminación de los productos orgánicos, de los productos normalmente que consumimos, que también esa es una problemática. Entonces se ha puesto demasiada atención al tema transgénicos y se está olvidando de que toda la estructura agrícola está teniendo una problemática, porque claro, la gente necesita comer, necesita que se produzcan productos, y hay una problemática ahí también. Y hoy en día, doctor Pacimiño, ¿qué alimentos contienen transgénicos? ¿Todos? Bueno, ahora hay más o menos 46 productos que están disponibles, el mercado ecuatoriano, ¿no? En el mercado ecuatoriano, voy a poner el ejemplo más dramático: todo lo que contenga soya viene de soya transgénica, pasta de tomate, todo lo que, incluso y maíz transgénico también. Entonces todo lo que tenga estos dos productos normalmente tiene transgénicos. Entonces la problemática es tan extensa, porque hay también frijol transgénico, hay algodón transgénico. Entonces hay muchas cuestiones que están rodeándonos, estamos rodeados de los transgénicos, y no hay evidencia científica de que produzcan problemas. Por eso se habla de esto de equiparar los productos. Cuando se equipara un producto natural con el transgénico, probablemente los resultados muestran que son similares. Entonces eso es una de las cuestiones, por ejemplo, que la FDA, que es uno de los organismos que controla el tema transgénicos, dice así: como no hay evidencia, simplemente consúmalo. Ahora, entonces esa es una problemática más allá del tema de los intereses de las transnacionales, que sí existen, para que haya un oligopolio del tema de la producción de los transgénicos, que eso es otra cuestión. Claro, esa es otra área que también hay que discutirla. Y doctor Álvarez, ¿usted cree o considera que es seguro comer esta clase de alimentos? Es que tampoco hay evidencia científica de que no causen ningún problema para la salud. El problema es ¿qué hacemos los consumidores? 50 años después nos dirán si es que se tuvo o no se tuvo la razón, como ha pasado con muchos medicamentos que han salido del mercado, como muchos colorantes, que luego de que producieron cáncer o efectos teratogénicos fueron retirados del mercado. Pero años después, ya cuando causaron el daño, ¿no? Exacto. Entonces, aunque sea la soya y el maíz, por ejemplo, en nuestro medio es consumido por las aves, y el consumo de aves en nuestro país es altísimo, ¿no? Entonces, como digo, es muy difícil saber lo que estamos en realidad consumiendo. De las aves hay huevos y de ahí salen los embutidos, es decir, es muy difícil que nos libremos de ellos. Y yo en realidad tengo mis reservas. Personalmente, es una apreciación muy personal mía, yo no recomiendo el uso de transgénicos a mis pacientes ni a los televidentes que nos escuchen, precisamente porque bueno saberlo, no hay estudios ni a favor ni en contra de que fueran o no malos. Ese es el problema. Claro, y es una apreciación muy personal, más aún usted como nutricionista, doctora, y es lo que queremos, de alguna manera, buscar el criterio de profesionales relacionados en esta materia. Doctor Pacimiño, ¿usted los recomienda o no? Yo no tengo ningún problema del consumo con los transgénicos, porque los mitos que hay alrededor de los transgénicos están desvirtuados por los datos científicos, porque efectivamente no hay nada que compruebe que tienen una problemática. Por eso es que hay dos posiciones, y hay una tercera, que es la que yo he manejado siempre en este país. ¿Cuál es? Es que hay gente que se opone a los transgénicos y hay otros que promueven los transgénicos. Como hay esa discusión, hay una tercera posición: investiguemos nosotros y veamos qué pasa exactamente. Pero no hay ningún interés en investigarlos con esta filosofía de si hay una problemática, pues investiguemos los ecuatorianos, de investigadores ecuatorianos, de independientes, que demuestren si es que efectivamente son buenos o malos.
tenemos desde ya más de 20 años de transgénicos metidos en la alimentación de los seres humanos y no son una causa de una problemática real de salud. Ahora, la problemática de salud está en otra parte. ¿Los transgénicos están regulados por acuerdos internacionales o no? Por supuesto que hay regulaciones. Por ejemplo, la Comunidad Europea consume transgénicos, pero regula algunas cuestiones que son muy curiosas. El Reino Unido, Inglaterra acepta los transgénicos, mientras que Gales e Irlanda no. Entonces hay una discusión tremenda. España produce transgénicos y los países europeos los consumen. Entonces hay una cuestión también de necesidades alimenticias. Claro. Doctora Álvarez. Pero no todos los transgénicos son aceptados. Ya. Hay algunos que en la Unión Europea, por ejemplo, son rechazados, otros son aceptados. Por ejemplo, el tipo de maíz, el MON 180 es aceptado, pero otros tipos de maíz no. Y asimismo los estudios que se han hecho, como decía, de manera independiente, como de los británicos, no son concluyentes, sin embargo, dan recomendaciones de que no se usen cierto tipo de marcadores, como le decía de pronto, como con residuos de antibióticos, pero en realidad no está legislado lo que se puede y lo que no se puede cruzar, lo que se puede y no se puede utilizar. Entonces, por eso sigue siendo para mí un riesgo mientras no esté totalmente y 100% legislado. Por eso es que unos países aceptan el uso de cierto tipo de transgénicos, no de todos, y otros simplemente, bueno, unos los usan, otros no. Claro. Doctora Álvarez, ¿cuál es la recomendación breve, por cierto, para los televidentes frente a este tema, si es un mito o si es una realidad los alimentos transgénicos? Yo pienso que los seres humanos un día vamos a volver a la naturaleza. Bueno, de hecho estamos hablando también de productos orgánicos, ¿no? Así es cierto que hay toda una crisis alimentaria, pero en todo este tiempo... ¿Podría ser la solución el tema de los transgénicos? En donde se produce gran cantidad de alimentos, hay un gran desperdicio y el problema de alimentación en el mundo no se ha resuelto. En realidad, grandes fabricantes de este tipo de alimentos simplemente se están llenando sus bolsillos, pero no se ha llenado el estómago de mucha de la gente que padece hambre y mucho desperdicio. Doctor Pajimiño, ¿cuál es su mensaje sobre esto? Pero pienso yo, y recalco que no hay una claridad en realidad en lo que los transgénicos afecten a la salud. Por lo tanto, además estamos rodeados por productos transgénicos y no hay evidencia científica. Yo al menos no tengo ningún prejuicio en relación a los transgénicos porque hay muchas cuestiones que como genetista entiendo mecanismos y hay muchas cuestiones que se han difundido más por digamos, un calificativo un poco duro, amarillismo en el tema de los transgénicos y que no son ciertos. Por ejemplo, que hay trozos del ADN que se meten en el ser humano y que va a cambiar la esencia de la genética de los animales, etcétera, y de las personas. Esos son mitos en realidad. Quiero agradecerles a ustedes, doctor César Pajimiño, especialista en genética médica, y quiero también agradecer a la doctora Mónica Álvarez, nutricionista, por haber tratado este tema, mito y realidad de los alimentos transgénicos. Gracias, hacemos aquí la pausa, ya regresamos. Gracias.